no va a haber estallido, habrá brotes de vandalismo y vamos a responder con la capacidad del Estado y lo demostramos. De toda la ciudad solamente había un punto que era Puerto Rellena que tenía expresiones de violencia y que no respondían a la protesta social, y por eso desde el primer momento la gobernadora dijo procedemos y hay que proceder con toda la fuerza porque no podemos enviar mensajes distintos a decir que el vandalismo no tiene lugar en nuestra democracia. La política de paz total no fue una estrategia para desarmar a los delincuentes, terminó siendo una estrategia para desarmar al Estado. Estos últimos 4 años, pues la institucionalidad dedicada a la seguridad y a la defensa ha estado debilitada y ha estado manoseada evidentemente por un gobierno que menospreciaba no solamente la fuerza pública, sino también el derecho que tienen todos los colombianos de estar seguros, de sentirse seguros y de, por supuesto, vivir en tranquilidad. Hoy nosotros no tenemos grupos insurgentes. Aquí ni las FARC, ni los helenos, ni el Clan del Golfo está peleando por acabar la pobreza, ni le está diciendo al gobierno quite la política petrolera. Aquí todos están peleando por corredores de narcotráfico. El Estado cede los lugares que debe ejercer control. No debería un ciudadano ir en su carro y escuchar una emisora de las disidencias de las FARC. Es un grupo terrorista que se alimenta del narcotráfico, de la minería ilegal, del secuestro, de la extorsión, del contrabando. El Estado tiene que recuperar el control territorial. Y hoy el control territorial debe ser la principal apuesta. Lo de Buenaventura no es solamente enfrentar a los chotas, espartanos y a los chiquillos. Lo de Buenaventura es cumplirle a los bonaverenses. 4 años del gobierno Petro y no les dieron acueducto. 4 años del gobierno Petro y no les dieron el agua, por Dios. Al presidente Abelardo Espriella le decimos, estamos listos para trabajar en equipo, estamos listos para recuperar la iniciativa estratégica, la ofensiva es lo que necesitamos para correrle la cerca a estos delincuentes. La seguridad es una de las grandes preocupaciones de la ciudadanía en Cali, en el Valle del Cauca y a nivel nacional. Y ahora, con el nuevo gobierno de Abelardo de las Priellas, sin duda será uno de los principales retos que enfrentará el nuevo presidente. Pero para analizar este contexto desde el panorama local, hoy estamos con Guillermo Londoño, quien es secretario de Seguridad y Convivencia del departamento. Bienvenido a este espacio de CW+. A ustedes, gracias por la invitación. Secretario, grandes los retos que tiene el departamento en materia de seguridad. Ahora vamos a estar desmenuzando un poco cada situación que se presenta en el territorio, pero a grandes rasgos, ¿cuál cree que debe ser el foco de Abelardo ahora que se posesione como presidente? Bueno, sin duda, en los últimos 4 años los grupos armados organizados han crecido un 33% en el Valle del Cauca, más en Colombia. Estamos hablando de que la FIP habla de 27.000 hombres en armas, 13 zonas de conflicto, el doble de las que estaban hace 4 años. Estamos hablando, por ejemplo, que el Clan del Golfo en el 2022 estaba operado en 145 municipios, hoy están más de 325. Hablaban de aproximadamente en el conteo de la amenaza 4.900 hombres, hoy está alrededor de los 9.900. Es decir, tenemos una expansión enorme de los grupos armados organizados que cada vez controlan muchos más territorios y que, por supuesto, finalmente terminan cercando la institucionalidad local, que es finalmente la que estos 4 años ha venido enfrentando el fenómeno del terrorismo. Pero venga, se habla también, por ejemplo, del tema de la paz total del gobierno Petro. Eso era básicamente como un freno de mano para ustedes y a pesar de que daban capacidades, pues había muchas zonas en las que no se podía llegar. Ahorita tenemos el Frente 57, pues que se está metiendo algunas de las cordilleras. ¿Ustedes cómo van a mirar eso con el nuevo gobierno? ¿Van a entrar de lleno? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué han podido analizar medianamente? Lo primero es que para nosotros es muy preocupante y el día de ayer la gobernadora Ilian Francisca Toro hacía un llamado, lo que reveló los medios de comunicación en Bogotá de la alianza paramilitar que tenía el gobierno nacional de Gustavo Petro con el Clan del Golfo, en donde prácticamente, según los audios revelados, órdenes de captura, órdenes de bombardeos, órdenes de extradición, ceses al fuego unilaterales se ordenaban por parte de cabecillas del Clan del Golfo. Y eso, por supuesto, pone en jaque la institucionalidad, porque explicaría también por qué el fenómeno del Clan del Golfo ha crecido exponencialmente en los últimos 4 años. Y mientras las entidades territoriales, las gobernaciones, las alcaldías, lo venía denunciando también la gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín, la alcaldía de Bogotá, hacíamos esfuerzos enormes por judicializar, por capturar,
por lograr correrle la cerca a los delincuentes, pues el gobierno nacional jugaba a los congelados con ellos y eso ponía, por supuesto, en riesgo la vida de soldados, policías y comunidades que sí estaban bajo fuego, pero que el gobierno no permitía finalmente que pudieran golpearse. Es decir, la política de paz total no fue una estrategia para desarmar a los delincuentes, terminó siendo una estrategia para desarmar al Estado y ese es el principal desafío que el nuevo presidente va a asumir. ¿Cree que hubo un retroceso en estos 4 años de gobierno Petro en materia de seguridad? Sí, en materia de seguridad hubo un desmantelamiento de las capacidades institucionales, no solamente al retirar hombres y mujeres de la fuerza pública, estamos hablando de oficiales que eran generales. Para ser general en Colombia tienes que pasar más de 30 años en la fuerza y a los ciudadanos hay que contarles que un soldado o un policía es un mito que dicen que no estudia, todo lo contrario, para usted ser general es de los cargos que más formación debe tener. Entonces, si usted saca un oficial que lleva 30 años en la institucionalidad, usted no lo va a poder reemplazar tan rápido o por un profesional de las mismas cualidades, porque finalmente no solamente es formación, sino también experiencia que adquiere en el territorio. Entonces, hubo un debilitamiento de las capacidades. Funcionarios también civiles que llevaban mucho tiempo en el Ministerio de Defensa también fueron sacados, que tenían una experiencia por años y años de gobiernos que les permitieron tener curvas de aprendizaje, de estrategias de seguridad que no habían funcionado, otras que ya se habían puesto en práctica, y finalmente de consolidar el Estado en un frente contra los grupos armados organizados y contra el crimen, que finalmente es lo que hoy padecemos todos los colombianos. Mire, se habla, por ejemplo, de un tema y es que el nuevo ministro de Seguridad debería ser, de Defensa, perdón, debería ser un militar retirado, siempre se ha hablado de eso. ¿Usted qué cree con este último Pedro Sánchez? Más o menos, digamos, hubo un buen entendimiento, hubo entrega de capacidades, de tecnología, pero ¿usted qué cree? ¿Cuál debería ser ese perfil que viene para el próximo gobierno? Yo siempre he creído más en el liderazgo civil. Desde la Constitución de 1991 dejamos la tradición atrás de la Constitución del 86, que los ministros de defensa eran oficiales de la mayor antigüedad, es decir, casos como México. El general más antiguo era quien ocupaba el cargo no de ministro de defensa, sino de ministro de guerra. Antes era ministerio de guerra en la Constitución de 1886. Con la Constitución del 91 yo creo que ganamos mucho logrando que el Ministerio de Defensa estuviera en cabeza de civiles. El primer ministro de Defensa en nuestro caso fue Rafael Pardo. Y yo creo que esa senda es la que finalmente hemos perdido. Yo creo que el liderazgo civil se ha ido perdiendo, se ha ido cediendo y finalmente estos últimos 4 años, pues la institucionalidad dedicada a la seguridad y a la defensa ha estado debilitada y ha estado manoseada evidentemente por un gobierno que menospreciaba no solamente la fuerza pública, sino también el derecho que tienen todos los colombianos de estar seguros, de sentirse seguros y de, por supuesto, vivir en tranquilidad. Claro, además que de nada serviría tampoco tener un militar, digamos, que conozca toda la estrategia, pero pues tiene ese freno de mano como lo que estábamos viendo con estos audios que se revelaron recientemente. Sí, yo en lo personal creo que debe ser un civil el que esté al frente de la cartera. Por supuesto que hay que reintegrar a muchos oficiales que fueron sacados. Un general que en una rueda de prensa dijo que estaban carnetizando a los campesinos por el frente de Calarcá para que votaran por cierta campaña política, lo sacaron. Otro general de la policía que denunció que 72 policías habían sido secuestrados en la famosa toma de Pozos, ¿se acuerdan? Sí, también fue sacado por el gobierno. Es decir, un criterio irresponsable para sacar oficiales que llevan 30 años de formación, de servicio, que han pasado cualquier cantidad de gobiernos que no tienen banderas políticas, porque ni los soldados ni los policías pueden deliberar ni tener banderas políticas, terminaron siendo víctimas del mal manejo político que el gobierno Petro tenía. Pero les voy a agregar otra cosa. El DNI, que para los televidentes que nos ven, que es la Dirección Nacional de Inteligencia, que se supone de ser el más alto nivel de los organismos de inteligencia del Estado, terminó siendo la policía política de Petro. Es decir, con informes del DNI sacaban oficiales que estaban al frente de operaciones o de casos muy importantes contra el crimen organizado por peticiones finalmente de estos bandidos. Secretario, yo quiero que aterricemos un poquito ya al Valle del Cauca. Hablemos de algo particular. Hace unas semanas veníamos hablando con personas de la zona rural de Jamundí, pero también de Palmira, y pues nos expresaron un tema muy preocupante, y es que básicamente estaban escuchando su radio y de un momento a otro empezó a sonar un dial de la guerrilla, de las disidencias de las FARC. Esto, recordemos, ya había pasado hace un año, se había desmontado, pero volvió a aparecer. ¿Qué hacer frente a esta situación? Es decir, ustedes ya lo tienen en el radar, en el mismo tema de la inteligencia, que han hablado con el general Rendón, por ejemplo. ¿Qué se ha dicho de ese tema? No, nosotros ya le pedimos al Ministerio de las TIC. Ayer la gobernadora elevó la denuncia
el Ministerio de las TIC acaba de escribirnos a decirnos que va a hacer una reunión para identificar el asunto, pero yo iría más allá, mire. Es decir, esto finalmente termina pasando porque el Estado cede los lugares que debe ejercer control. No debería un ciudadano ir en su carro y escuchar una emisora de las disidencias de las FARC, que es un grupo terrorista que se alimenta del narcotráfico, de la minería ilegal, del secuestro, de la extorsión, del contrabando. Debería un ciudadano poder escuchar cualquier otra emisora de su preferencia, pero no la de delincuentes intentando reclutar a sus hijos, a sus vecinos, a sus sobrinos. Y el Estado tiene que ejercer control. Y el control no es poner solo un policía y un soldado en cada metro cuadrado de territorio. El control del Estado es el espectro electromagnético, el libre mercado, ¿sí? Las rentas ilícitas, todo lo anterior que permite que las bandas criminales crezcan como empresas criminales. Hoy nosotros no tenemos grupos insurgentes. Aquí ni las FARC, ni los helenos, ni el Clan del Golfo está peleando por acabar la pobreza, ni le está diciendo al gobierno quite la política petrolera. Aquí todos están peleando por corredores de narcotráfico. El Cañón del Garrapatas, que conecta el Valle del Cauca con el Chocó, Jamundí, que conecta con Buenos Aires, el norte del Cauca. Todos son corredores de enclaves cocaleros que mueven la cadena logística del narcotráfico y que si ellos logran apoderarse de ese territorio, controlan el negocio del narcotráfico. Justamente hablando de esos corredores que son claves para los delincuentes, como los de Jamundí que menciona, los que conectan con Chocó, ahora, ¿qué priorizaría si todo sale bien con esta nueva etapa que empieza, digamos, el liderazgo nacional? La inteligencia para las capacidades de la fuerza pública a nivel de los municipios o, por ejemplo, los batallones de alta montaña para combatir estas estructuras. El Estado, a partir del 7 de agosto, tiene que hacer un plan de choque para lograr empezar nuevamente a reestructurar y reconfigurar la capacidad de respuesta del Estado. Y eso implica, lo primero, identificar a través de una auditoría forense a través de qué mecanismos, cómo, el cuándo, el dónde, había incidencia, por ejemplo, de la Dirección de Presidencia a interrumpir operaciones militares, a través de qué mecanismos se sacaba del servicio de generales o comandantes o oficiales que estuvieran dedicados a tareas importantes y cómo se censuraban operaciones o se demilitaba acciones que permitieran contener a estos grupos criminales para poder levantar ¿cómo se dice? Esos palos en la rueda que le ponían a las acciones del Estado. Pero a la par, el Estado tiene que recuperar el control territorial. Y hoy el control territorial debe ser la principal apuesta. Y en eso la nación debe hacer equipo con las entidades territoriales. En el caso del Valle, lo que acabas de mencionar, la apuesta de los batallones de alta montaña, la base militar de la parte alta de Jamundí, es estratégica porque finalmente lo que va a lograr es contener la expansión de los grupos y cortar los corredores estratégicos que ellos tienen. Entonces digamos que son varias acciones que se tienen que adelantar y que por supuesto es un reto y es un desafío enorme que tendrán que asumir el nuevo gobierno. Secretario, otro tema bastante importante es Buenaventura. Desde hace tiempo se viene manejando el proceso de paz entre chotas y espartanos que ha afectado pues, al puerto, pero usted, digamos, le preocupa quizás el presidente Abelardo de la Espriella acaba de mencionar pues, que definitivamente no va a continuar con eso. ¿Le preocupa que eso pueda generar índices de más violencia y criminalidad en Buenaventura? Digamos que mi principal preocupación iría finalmente es a que logremos consolidar una acción frontal del Estado en Buenaventura. Lo de Buenaventura no es solamente enfrentar a los chotas, espartanos y a los chiquillos. Lo de Buenaventura es cumplirle a los bonaverenses. 4 años del gobierno Petro y no les dieron acueducto. 4 años del gobierno Petro y no les dieron el agua, por Dios. Nosotros no solamente tenemos que ir por los jefes de las estructuras que reclutan menores, que sin duda, con la capacidad que pondrá el nuevo presidente, eso se va a lograr consolidar. También hay que hacer la acción de responder a los bonaverenses. Hay que cumplirles con el acueducto. Hay que hacer el dragado de Buenaventura, que va a permitir que haya competitividad, generación de empleo. Hay que terminar la olla de Lobo Guerrero, Mulaló. Hay que hacer las grandes obras que el gobierno Petro le negó al Valle del Cauca, que finalmente el petrismo pensaba que estaba jugando a los congelados con nosotros y lo que realmente estaba haciendo era afectar a los vallecaucanos, como lo vieron ustedes, una representante de la Cámara diciendo que no quiso darle finalmente eso al Valle del Cauca porque aquí iban a hacer política. Entonces realmente son un conjunto de acciones de fuerza, de capacidad del Estado, de judicialización, de desmantelamiento, pero también de inversión y de materialización que permita que el puerto tenga otras oportunidades para esa cantidad de jóvenes que están en el servicio de estas bandas. Claro, pero digamos, en cuanto al proceso para usted, ¿debería continuar o no? No, yo creo que las condiciones jurídicas el gobierno Petro nunca las dio.
Primero porque la ley no se la permitía y segundo porque no fue claro qué quería el gobierno. Es decir, y buscaron instancias de negociación con grupos que no eran grupos alzados en armas, que tenían otra connotación jurídica y se inventaron unas mesas sociojurídicas que realmente eran un entuerto jurídico que no entendíamos y que finalmente pasará lo que ya todos vimos, y es que no tendrá un resultado efectivo porque finalmente no logró concretar algo tanto para los vallecaucanos como para los colombianos. Venga, de Buenaventura lo quiero traer para Cali, la capital del Valle del Cauca, donde usted también ha estado, digamos, conociendo las dinámicas de toda esa estrategia de seguridad. Han tenido la oportunidad ustedes de trabajar articuladamente con la alcaldía de Cali para frenar la delincuencia, pero aquí no podemos tapar el sol con un dedo, y es que en la alcaldía pues se han quedado cortos en esas capacidades, en esas estrategias. Incluso veíamos la acción que, por ejemplo, en las más recientes protestas que hubo posterior a la jornada electoral, donde veíamos una acción lenta de la Secretaría de Seguridad de Cali. ¿Desde el Valle les ha tocado o han sentido que ha tocado empujarlos en algún momento? ¿Han dicho ustedes, bueno, actúen, hagan algo? ¿Cómo se han sentido ustedes a nivel departamental? Gobernador Elian Francisca Toro ha sido hacer equipo con todas las entidades, con las alcaldías sobre todo, para lograr, digamos, definir estrategias que permitan dar resultados. En el caso de las elecciones, duramos meses de preparación, una estrategia que la gobernación denominó Valle Bajo Control. A partir de eso, nosotros hicimos un ejercicio muy metódico de identificar dónde el Valle del Cauca había tenido en el pasado estallido social de 2021 bloqueos. Eso nos arrojó que el Valle tuvo 61 puntos de bloqueo. De esos 61 puntos de bloqueo, evaluar cuáles fueron las razones, las condiciones, los liderazgos, ¿sí? Los factores que permitieron que se lograra consolidar, y a partir de eso hacer un ejercicio de planeación de capacidad de respuesta. Nosotros lo dijimos una semana antes: no va a haber estallido, habrá brotes de vandalismo y vamos a responder con la capacidad del Estado, y lo demostramos. A nosotros tuvimos intentos de conato en Guacarí, se respondieron de forma inmediata. Tuvimos intento de bloqueo en Buga, en Uninorte. Actuamos con el uso de la fuerza como ordena la Constitución en la ley, sin dudarlo un instante, porque fue el compromiso de la gobernación con los vallecaucanos y los gremios que no íbamos a dejar bloquear. En el caso de Cali hicimos lo mismo, hicimos equipo con la alcaldía, y ante los principales brotes de vandalismo en Puerto Rellena, resultado de la convocatoria de la campaña de Iván Cepeda, inmediatamente respondimos. Ahora bien, por supuesto, digamos que Cali tenía unos niveles de expresión más altos que el resto de lugares, pero realmente de toda la ciudad solamente había un punto, que era Puerto Rellena, que tenía expresiones de violencia y que no respondían a la protesta social, y por eso desde el primer momento la gobernadora dijo: procedemos, y hay que proceder con toda la fuerza, porque no podemos enviar mensajes distintos a decir que el vandalismo no tiene lugar en nuestra democracia. Claro, secretario, pero por ejemplo, aquí en Cali se demostró que no solo fue Puerto Rellena, sino también otros puntos, y digamos, las mismas autoridades dieron el balance. Por ejemplo, 15 cámaras de fotodetección destruidas, más de 3, 4 estaciones del mío también vandalizadas. Es decir, siente que de pronto faltó a la fuerza pública actuar de manera rápida, teniendo en cuenta lo que usted decía, hay un PMU, la información se tiene en tiempo real. ¿Cree que, digamos, no hubo compromiso o falló? ¿Qué puede pasar ahí? Porque es que, pues, lo que usted dice, hay trabajo de meses atrás, y ¿por qué? Lo que la gente siempre se pregunta: ¿por qué no evitaron eso a tiempo? ¿Por qué esperar que pasara todo ese daño? Sobre todo que, pues, usted pone los ejemplos de los municipios y esas alteraciones allá se lograron controlar, digamos, rápido, porque no tuvieron ni siquiera el mismo eco, mientras que en Cali era una situación de horas y de la ciudadanía diciendo como que, vea, responda a nivel local, y funcionaba de pronto más el plan de la gobernación por fuera que lo que estaba haciendo el alcalde aquí. ¿A qué se puede ver esa falla? La concentración que estaba en Puerto Rellena era aproximadamente de 1.500 personas. Y las 1.500 personas estaban concentradas en un punto, pero el primer conato fue, digamos que casi a menos de 1 kilómetro de distancia, que era donde estaba la fotomulta. Al nosotros identificar eso, inmediatamente la gobernadora dijo: hay que proceder, porque aquí ya hay un intento de derribamiento, y realmente lograron derribar de 3 fotomultas de las 15 que vandalizaron. Es decir, las vandalizadas que se subieron y golpearon, Sí, y y las 3 derribadas es que, ¿qué identificamos ahí? Amarraron cuerdas y con motos empezaron, digamos, a jalarlas. Nosotros, al identificar la primera, la gobernadora dijo: hay que proceder y necesitamos identificar hacia dónde pretende ir finalmente el grupo de motociclistas, que identificamos que no superaban los 40 motociclistas, 30 motociclistas, que eran los que se estaban desplazando a un punto y volvían y regresaban a Puerto Rellena, y por eso la acción de contener el ejercicio de
de violencia en Puerto Rellena y rápidamente se desplegaron el resto de capacidades. La tercera brigada inmediatamente sacó capacidades porque la gobernadora lo pidió para estar en el resto de puntos de la ciudad y también decirle a los vallecaucanos que finalmente no había un ejercicio de desorden en toda la ciudad de Cali, sino que realmente eran puntos concretos y por eso nosotros no íbamos a tomar medidas de encerrar a todo el mundo, sino de contener y de microfocalizadamente intervenir cada uno de los puntos. Y por supuesto, algunos ciudadanos pensarán que pudo haber sido demorado, pero nosotros actuamos en la medida de lo posible y presionando a que pudiéramos hacerlo de forma rápida, sin que se presentara otro tipo de conato y que por supuesto pudiera expandirse a otro sitio. Venga, secretario, usted estuvo también presente en el paro nacional desde otro gobierno, pero yo le quiero preguntar, mucha gente dice, oiga, el ejército, ¿para qué sacarlo? Es decir, realmente no puede hacer mayor cosa, no puede tener tanta intervención quizás como la policía. Desde su experiencia en temas de seguridad y ahorita como secretario, pues realmente, ¿cuál es la incidencia que realmente puede llegar a tener ejército en las calles? No, nosotros en eso tenemos que ser francos. La Constitución dice que las protestas, aglomeraciones o entornos masivos o digamos de presencia ciudadana no pueden ser atendidos por el ejército. Pero en el caso nuestro, desde el planeamiento de meses anterior, nosotros establecimos finalmente el rol del ejército. El rol iba a estar en la protección de activos estratégicos. Nosotros tuvimos un despliegue muy importante en Mediacanoa, porque luego de nuestro análisis identificamos que Mediacanoa iba a ser un punto que no podíamos dejar tomar porque bloqueaba el departamento. Entonces, Mediacanoa, la vía Panamericana, la vía Panorama, la vía Buenaventura, Ruta Nacional 40, 120 kilómetros. Ahí nosotros desplegamos la Brigada de Infantería de Marina número 2 y del centro hacia el norte, la tercera brigada del Ejército del Mando del General Rendón tenía control y capacidades con el Departamento de Policía Valle y teníamos unas patrullas recorredoras que iban a estar moviéndose por todos los corredores viales. Cada vez que nosotros pedíamos un reporte en el PMU, que era cada hora, la seccional de tránsito y transporte de la policía debía reportarnos cuál era el estado real de las vías y teníamos adicional de eso desplegado el equipo Raptor, que es aeronaves no tripuladas que permitían desde el aire decirnos qué estaba pasando. Realmente nosotros en el Valle del Cauca estábamos midiendo minuto a minuto qué estaba pasando y por eso podíamos salir a dar los boletines que ustedes vieron a los medios donde podíamos contar qué estaba pasando y realmente las situaciones que se presentaron pudimos atenderlas de forma rápida para mantener el orden del departamento. Pero al final de tu pregunta, el rol del ejército finalmente no es atender la protesta, pero sí de forma subsidiaria protege activos estratégicos, disuade el ejercicio de violencia y por supuesto también manda un mensaje de tranquilidad para los ciudadanos. Por eso el movimiento de los LAB, de los vehículos blindados, se planeó para que estuvieran en los ingresos de la ciudad y en corredores en donde nosotros podíamos tener cualquier clase de afectación, porque no solamente era la protesta social, el terrorismo era latente. Inclusive por eso los sistemas antidrones siempre estuvieron activados porque era otra parte que nosotros estábamos midiendo, como teníamos, por ejemplo, un PMI de ciberseguridad donde leíamos a través de la escucha digital, a través de plataformas del Observatorio de Seguridad del Delito, qué estaba pasando en la red. Si, por ejemplo, querían posicionarnos videos del 2021, que también ocurrió, si querían, por ejemplo, hacer tendencia con noticias falsas o hacer que la gente pensara que había pasado un hecho u otro en algún lugar de la ciudad. Es decir, había una serie de acciones planeadas para lograr que el domingo 21 de junio estuviera bajo control y que la institucionalidad pudiera responder a cada situación que se presentara. Secretario, ahora hablábamos de lo que tiene el departamento en desafíos para trabajar de ahora en adelante, todas las dificultades que enfrenta con los grupos armados, pero haciendo ese análisis enfocado en el caso de Cali, desde su experiencia, lo que ha podido evidenciar, qué necesita la ciudad para que realmente pueda recuperarse ese orden, para que la gente tenga la confianza de poder estar en la calle tranquila y de que los caleños por fin gocen de seguridad. Lo que ocurre en Cali no es, digamos, un fenómeno propio de la ciudad, sino que responde a diferentes variables. Entre esas, el manejo o la lucha contra las rentas ilícitas que tienen los grupos armados organizados son claves. Más del 76%, puede llegar hasta un 80% en la ciudad, los homicidios responden a ajuste de cuentas. Es decir, a enfrentamiento entre estructuras criminales que finalmente ni siquiera son de la ciudad, son del sur del país, digamos que en la ciudad dinamiza
el negocio del narcotráfico, su cadena logística, muchos de ellos traen a sus familias. Es decir, Cali se vuelve el epicentro del suroccidente que dinamiza la cadena logística del microtráfico y del narcotráfico, y lo que al final del año vemos es el resultado de las vendetas entre ellos mismos. Ustedes lo han podido registrar, por ejemplo, con jefes de estructuras criminales que se enfrentan inclusive a fusil en la avenida Ciudad de Cali, o que digamos que entran en confrontación por diversas circunstancias. Por eso Cali solo no puede enfrentar el fenómeno del homicidio, por eso necesita de la nación, necesita del gobierno nacional, necesita de la lucha frontal contra las rentas ilícitas, necesita de la decisión de enfrentar las nuevas rentas ilícitas, por ejemplo, como lo es la minería ilegal, el contrabando para legalizar los nuevos negocios y las nuevas formas que se inventa también la ilegalidad para esos grandes recursos que finalmente deja el narcotráfico y el microtráfico, legalizarlos y ponerlos a circular en toda la ciudad. Secretario, justamente usted tocó este tema de los grupos criminales y es preocupante porque, por ejemplo, hacíamos un balance y en la cordillera occidental tenemos a la Jaime Martínez con su estructura, la Ricardo Velázquez. Por ejemplo, en Buenaventura tenemos también la Jaime Martínez con Omar González. El Frente 57 ya está apareciendo nuevamente. Y digamos, son estos enfrentamientos por el poder y estos corredores del narcotráfico. Ustedes en el tema de inteligencia claramente no pueden mencionar mayores asuntos, pero a gran escala, ¿qué se puede decir frente a eso? Es decir, la gente está viendo que se presentan más enfrentamientos, que los grupos ya están llegando incluso nuevamente a los cascos urbanos. Pues ¿cómo actuar de esa manera? Es decir, ¿qué le dice usted, por ejemplo, al general Rendón en cuanto a lo que pues, él puede trabajar en ese sentido? Pues nuestra principal preocupación, y lo hablamos ayer con la gobernadora, es que si no se enfrentan las estructuras grandes, estas terminan generando absorción con las bandas locales, lo que nosotros denominamos las microbandas. Entonces, es decir, un grupo de una estructura enorme del Estado Mayor Central que pertenece al bandido Iván Mordisco, sí, ya ni siquiera tendría que meterse en un municipio porque subcontrata una organización mucho más pequeña, mucho más local, pero que finalmente le va a dinamizar lo que este grupo necesita. Y eso a nosotros sí nos preocupa porque eso finalmente fortalece el control territorial y el control social que hacen estos grupos. Es que finalmente estos grupos utilizan la violencia como un recurso de control, pero tienen otro tipo de mecanismos también para poder generar esa acción en las comunidades. Entonces, por eso siempre se le ha pedido al gobierno nacional necesitamos golpear las estructuras, pero no solo necesitamos capturar a los cabecillas, porque nuestra mayor preocupación era, nosotros presionamos para que los capturen, las capturan y el presidente Petro los nombra gestor de paz y finalmente les da una orden de salida y vemos como Calarcá, como el gobernador de Antioquia denunciaba que andaba armado con fusiles en carros de la UNP, ¿sí? Y finalmente no se lograba nada. Nosotros necesitamos golpear sus fuentes de financiamiento. Hombre, el negocio, el recurso ilegal se legaliza a través de negocios legales, ¿sí? Que fue el mismo fenómeno que ocurrió en Tuluá. En 2024, cuando llegó la gobernadora lo denunció. La gobernadora dijo, explíqueme cómo en este municipio yo veo vehículos de tal gama, de tal marca, de tal costo, cómo se ven aquí empresas de este tipo, y arrancó una investigación que permitió establecer que la Inmaculada estaba lavando el dinero resultado de la extorsión y empezó una acción del Estado por golpear la estructura. Fue gracias a los recursos de la tasa de seguridad que alias Nacho, hermano del bandido de Pipe Tuluá, fue capturado. Nosotros pusimos los recursos no solamente para pagar las fuentes de recompensa, sino también los medios y la logística para que tuvieran para enfrentar una estructura de este nivel. Y por supuesto, eso es lo que más se ha pedido, que la acción del Estado sea clara. Pero estos últimos 4 años era muy ambigua y hoy entendemos por qué. Por eso el presidente hablaba de paz, pero los otros decían que sí, que habían que enfrentarlos, pero realmente al final estaban jugando a los congelados y finalmente estos grupos estaban expandiéndose de una forma criminal. Ojo a este dato. Pasaron de tener 4.900 hombres a 9.900 hombres de 2022 a 2025. Eso es una empresa criminal enorme. Pasaron de controlar 145 municipios a más de 330 municipios. Son gobiernos de facto. Y los autores de la paz total, que luego se dedicaban a atacar al gobernador de Antioquia, a la gobernadora del Valle, finalmente también son responsables políticos de ese desastre. Y la autoridad y la fiscalía tienen que investigar porque esto es peor de lo que pasó con el DAS. Y eso le costó
la liquidación al entonces DAS. Entonces esto no es cualquier esto es un hecho de suma gravedad, donde el general Sanabria, que para entonces era el director de la policía, salió a reconocer que a él lo llamaba Laura Sarabia a decirle que tenía que suspender operaciones y dejar de afectar a estas estructuras. Esto es supremamente grave y por eso requiere la mayor investigación posible para establecer realmente hasta dónde ha llegado esto y de estos 4 años, qué de eso ha sido resultado de esa acción que finalmente fue un contubernio entre el gobierno Petro y los grupos paramilitares. Secretario, para terminar quisiera preguntarle sobre lo que usted acaba de mencionar justamente. El departamento necesita aplicar esa mano dura, esos combates, y sin duda el presidente electo ha dicho que él llega con su gobierno de mano de hierro para combatir a estas estructuras delincuenciales tan poderosas. ¿Está el Valle del Cauca preparado para un recrudecimiento de estos combates, sobre todo que podrían generar una acción en cadena en las zonas rurales del Valle del Cauca? Nosotros estamos listos para trabajar con el nuevo presidente. Hemos hecho esfuerzos titánicos con lo que nos ha aportado los vallecaucanos. El Valle del Cauca fue el primer departamento en comprar sistemas antidrones. El primer ataque en Colombia, y lo pueden investigar, ocurrió en abril del 2024. En agosto, la gobernadora Ilian Francisca Toro ya estaba comprando los primeros sistemas antidrón, que además tenemos que decir que no era obligación nuestra, que además tenemos que decir que son muy costosos, que la nación tenía que haberlos comprado para poder darle las herramientas a nuestras tropas. Nosotros hicimos esa inversión. Acabamos hace 4 meses de entregar radios Harris, lo último en tecnología para nuestra 3ª brigada. Los radios Harris, que son de fabricación americana, es la misma tecnología que utilizan los soldados de Estados Unidos. Sí, es decir, las tropas que bajaron a Caracas para detener al dictador de Nicolás Maduro utilizaban radios Harris. De ese nivel es la tecnología que nosotros le hemos dado a nuestra fuerza pública. Claro, es muy costosa y eso hace que no tengamos todos los recursos para invertir en todo lo que se necesita. Por eso nosotros hemos dicho que la nación tiene que asumir su responsabilidad y hacer las inversiones que tiene que hacer. Pero al presidente Abelardo Espriella le decimos, estamos listos para trabajar en equipo, estamos listos para recuperar la iniciativa estratégica, la ofensiva es lo que necesitamos para correrle la cerca a estos delincuentes. Tú decías ahora una cosa, y es, hombre, esto se puede poner más complejo porque quiere decir que van a haber más combates. Mire, en la subestación de Potrerito y de Robles han lanzado más de 98 granadas. 98 granadas sobre techos donde hay policías. Pero peor aún, han lanzado las granadas sobre unidades militares que no tienen techo, ni ninguna clase de infraestructura. Y nos han asesinado, lastimado soldados y policías. Es decir, ellos no han tenido ninguna clase de consideración con nuestras tropas ni con los vallecaucanos. Por eso nosotros tenemos que responder con la ofensiva que está obligado el Estado a hacer para correr a la cerca, pero sobre todo para perseguirlos y recuperar las zonas rurales, que es lo que hoy más preocupa que podamos perder por la consolidación de estos gobiernos que estos 4 años se consolidaron. Bueno, pues nos acompañó Guillermo Londoño, él es secretario de Seguridad y Justicia del Valle del Cauca. Secretario, muchas gracias. Hablamos de todo un poquito, la verdad. Hablamos de seguridad, de retos para el Valle del Cauca y esperemos que estos 4 años, pues por lo menos el departamento vuelva a puntear en materia de seguridad, que ha estado bastante preocupante. Eso esperamos, realmente estamos listos para hacer equipo, son muchos los desafíos, pero somos conscientes que en conjunto, trabajando en equipo con los alcaldes, con el gobierno nacional, vamos a poder enfrentar este desafío. Gracias de nuevo, secretario. Allí lo tienen. Desde la Gobernación del Valle del Cauca nos acompaña aquí para evaluar todos estos temas, estos retos y desafíos que enfrenta la región y que por supuesto estarán en la mira del próximo presidente de la República. A ustedes gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.